vamos a ocupar tanto la inteligencia artificial como el tema visto en clase de las tablas hash, los cuales también son un tipo de diccionario sumamente poderoso y eficiente a la resolución del problema planteado. Para nuestro proyecto vamos a entenderlo porque es primero una tabla hash. Una tabla hash es un contenedor asociativo de tipo diccionario, el cual permite la entrada de datos, denominados valores. En sí, una tabla hash se puede ver como un conjunto de entradas. Cada una de estas entradas está asociada a la clave que ya mencioné. Es única y por lo tanto cada elemento o cada valor debe tener su propia clave. El teorema de Bayes es cuando ha sucedido un evento B, digamos como un accidente, y deducimos las probabilidades de que sucedió en el evento A. Otro término que vamos a aplicar es la computación cognitiva, el cual se populariza a partir de un proceso mediante el cual las máquinas pueden extraer datos, reconocer patrones y procesar el lenguaje para intelectuar y emular inteligencia humana. Y reconocer, en nuestro caso, es reconocer el tipo de lenguaje en el que estamos hablando. ¿Se puede crear una clasificación de texto a partir de inferencia bayesiana? Este problema es algo que ha surgido muchos años antes, donde empresas como Google, como Microsoft, empezaron a ver con qué herramientas podrían clasificar texto. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, esto tiene varias aplicaciones. Una de ellas es la clasificación de correos spam que podemos encontrar en nuestra bandeja de entrada. Otra de estas aplicaciones es cuando Google reconoce inmediatamente el texto si es traducido del inglés al español o del español al inglés, y ha servido de mucha utilidad. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es encontrar una herramienta capaz de hacer eso de forma rápida y eficiente. Nosotros hemos encontrado la solución a este problema por el clasificador de Bayes, que es una rama de la inteligencia artificial llamado clasificador. Siempre que analicemos un problema, vamos a tener una entrada, un proceso y una salida. Vamos a definir cada uno de estos. Como entrada, el sistema va a tener tres entradas. La primera va a ser los parámetros que definen el comportamiento del español, los parámetros que definen el comportamiento de inglés, y como tercera, la palabra o frase a la que se quiera adivinar si es español o inglés. Como procesamiento vamos a tener que en cada comportamiento se va a crear un diccionario con las tablas hash que vimos en clase. Entonces, para cada palabra se va a crear un diccionario en donde se cree como llave la palabra, y como valor se va a crear la probabilidad asociada a esta. Nos dimos una tarea nosotros de encontrar las 100 palabras más usadas en español y de inglés. Entonces, esto nos dice que hay un 25% de probabilidad de que en un texto aparezcan estas palabras mencionadas. Ahora vamos a hacer el cálculo de la probabilidad mediante el teorema de Bayes. El teorema de Bayes se compone de esta fórmula, la cual nos indica que la probabilidad a posteriori va a ser igual a probabilidad a priori por la probabilidad condicional sobre la probabilidad total. Ocupando esta fórmula, el sistema va a ser capaz de detectar si un idioma es de español o de inglés mediante la siguiente forma. Se divide cada palabra cada comportamiento en tokens o palabras, y a cada palabra se le asocia una probabilidad. Se calcula posteriormente la probabilidad relativa mediante la fórmula del teorema de Bayes, y como salida se obtiene la clasificación que ésta se le da. Esta es una implementación de las tablas hash en un clasificador de Bayes. Más adelante explicaremos el funcionamiento de las tablas hash. Una tabla hash es una estructura de datos más eficiente para la búsqueda de datos. Almacena un conjunto de pares que vienen siendo la clave y el valor. La clave es única para cada elemento de la tabla y es el dato que utiliza para buscar un determinado valor. Por ejemplo, cuando tenemos en la tabla un universo de objetos y necesitamos insertar o buscar en un array, necesitamos que este conste un
un coste lineal por el número de elementos o n. Bueno, ¿y cómo sabemos en dónde se va a insertar ese elemento? Para eso tenemos las funciones de dispersión. Dice que asigna un número, que en este caso será el valor hash, objeto determinado, uso de ese valor que se va a indexar en la tabla, en el array. ¿Y qué pasa si nuestra función de dispersión nos da un número mayor a la del array? Bueno, para eso utilizaremos un operador módulo, que es el int de hash, el valor hash, módulo sobre la longitud del array. Esto nos va a dar como resultado un entero que es 0, longitud del array, menos 1. Esto viene siendo un valor entre los límites de los límites. ¿Qué pasa cuando dos objetos coinciden en la misma casilla? Bueno, a esto se le llama colisiones. Las colisiones son cuando dos o más objetos coinciden en la misma casilla. Es una mala función del hash. ¿Y cómo podemos evitar estas colisiones? Existen varios tipos para evitar esta colisión. Una sería la exploración lineal. Dice que la exploración lineal es cuando se busca de uno en uno para encontrar, en este caso, una casilla que esté vacía para indexar ese elemento. En este podría ser, pues el 1 en el 0 está ocupado, en el 8 está igual, pero en el 3 no lo está, así que ahí se indexa. La exploración cuadrática es lo contrario, que es y a las dos posiciones. En este se va alejando más de donde ya estaba del principio y se va a alejar hasta que encuentre una casilla disponible. El hashing enlazado es el más utilizado para evitar las colisiones. ¿Eso cómo funciona? Ok, funciona de la siguiente manera. Tenemos un array de listas enlazadas en la cual todas estas casillas son las que ya se volvieron a repetir. Por ejemplo, se inserta la, ¿no? Y vuelven a insertar otra, entonces esta se vuelve a insertar para que evite las colisiones. En los siguientes son lo mismo. En este diagrama se muestran las relaciones que hay entre nuestras clases. Tenemos nuestra clase de valles, tablas hash y lista enlazada. En la implementación de las tablas hash en la clase de valles se necesita de la instanciación de un objeto de tipo tablas hash en el método entrenar inglés e entrenar español. Y el método y las tablas hash tienen una relación a una lista enlazada, ya que los objetos que se crean en los métodos insertar y encontrado son de tipo lista enlazada. Vamos a hablar acerca de la programación de las tablas hash. Aquí, como ven, he creado una clase llamada lista enlazada. Esta va a tener dos argumentos, la llave y el valor, string porque toma la palabra y double porque toma la probabilidad, y vamos a crear un puntero al siguiente nodo de la lista. Nuestra tabla la vamos a representar como un arreglo de tipo lista enlazada. Esto lo hacemos como una forma de solucionar las colisiones. Vamos a tener nuestro constructor que acepta un tamaño inicial y nuestro constructor que le da el tamaño inicial de 64. También vamos a tener un método de imprimir donde nos va a imprimir la llave y el valor de cada lista separado por una coma. Vamos a tener nuestro método de insertar donde acepta dos parámetros, la llave y la probabilidad, con la condición de que la llave no debe ser nula. Ahora aquí vamos a calcular el espacio donde se llama una función de hash, que es una llave. Esta función hash es una función de dispersión en donde se crea para evitar
recorrer al arreglo para evitar recorrer al arreglo y la complejidad no sea cuadrática. Entonces lo que crea es una tabla con el espacio calculado, verifica si no es nulo o si no existe y se le asigna al valor la probabilidad. Se crea un nuevo nodo de tipo lista enlazada y al nuevo nodo se le agregan los atributos de llave y probabilidad y se crea un nodo siguiente a la nueva tabla que hemos creado con el espacio calculado con la función de dispersión de la tabla hash. Después vamos a tener a nuestra función encontrado que hace exactamente lo mismo. Se crea una tabla hash, se crea una lista y una tabla y mientras esta sea nula compara la llave con el parámetro pasado como llave. Si hay una coincidencia devuelve true y si no false. Después vamos a tener a nuestra función hash. Esta función la vamos a ocupar para la dispersión de nuestros datos. Tenemos a nuestro método agrandar por si se llega a llenar la tabla. Vamos a tener nuestra implementación, que es la aplicación del teorema de Bayes. Y se van a crear dos tablas hash, una de inglés y otra de español. Lo que vamos a hacer es que se recibe la frase que va a dar el comportamiento y se va a dividir en tokens. Por cada token se va a insertar este token y se le va a asignar una probabilidad de 0.25. Como buscamos las 100 palabras más usadas, cada palabra tiene 25% de probabilidad de que sea de español. Ok, entonces esto es lo único que vamos a hacer aquí, insertar cada token en un diccionario. Lo hacemos de igual forma para inglés. Y aquí vamos a calcular la frecuencia relativa, en donde de igual forma vamos a dividir en token la cadena que nos pasen y vamos a verificar si es encontrado el token en el diccionario. Se va a aumentar el contador y se va a aplicar en la fórmula de Bayes, la cual tiene una probabilidad a priori de 25% y una condicional que es de nuestro contador entre 4 entre la probabilidad total que es 4. Manejamos 4 porque estamos haciendo una probabilidad de 0.25%. Va a calcular la frecuencia tanto de español como de inglés y va a retornar la mayor. Si la mayor es la de español, no se va a devolver una leyenda que diga el texto está escrito en español, y de lo contrario, que nos diga el texto está escrito en inglés. Vamos a llamar a la función de entrenar, le vamos a pasar como parámetro las 100 palabras más utilizadas, de igual forma con el inglés, y vamos a ejecutarlo a ver si funciona. Introduce un texto, vamos a poner una prueba. Y dice que está escrito en español. Vamos a poner this is approved. Y nos dice que está escrito en inglés. En conclusión, el clasificador de idiomas es realmente útil en la vida diaria, ya que pues muchas veces encontramos palabras que no sabemos y pues por medio de este clasificador se puede saber si está en español o en inglés. Como ya comentaron mis compañeros, usa el teorema de Bayes para saber qué probabilidad tiene una palabra de estar en algún idioma. Es decir, cada palabra tiene asignado un porcentaje que después de aplicar la fórmula de Bayes se obtiene la probabilidad que tiene esta palabra de estar en algún idioma. Se aplica una por idioma. Por ejemplo, aparece la palabra estás y se le asigna una probabilidad y se hace en español.
saldrá algún porcentaje y lo mismo en inglés. Después la que salga más alto es donde es más probable que sea esa palabra. También nuestro clasificador usa tablas hash, que por medio de un valor, bueno, de una llave, se busca en las tablas, que ya es una tabla para español y una tabla para inglés. Con esta llave se busca si aparece la palabra en la tabla y ya se dirá si está en español o en inglés, dependiendo la palabra. También usa inteligencia artificial, ya que pues evidentemente los idiomas no tienen 100 palabras cada uno, que fue en nuestro caso que utilizamos 100. Aprenderá nuevas palabras, ya que no todas aparecerán en el idioma, pero conforme vaya aprendiendo, podrá agregarlas a este como diccionario, llamémosle así,